Perfecto. Bueno, pues queremos saber la cabecera que nos impresiona dentro que no es un podcast exactamente, un podcast es otra cosa. Esto es una especie de necesidad imperiosa que tienen nuestros seguidores de saber. Tenemos ahí, ya lo estamos viendo, No, a José José Manuel María, siempre Bueno, me que es ponéis abogado de José Manos Manuel o José Limpias. Antonio, me bautizáis María, siempre José María, en algunos sitios, pero José María. increíble, increíble. Sí, sí, Increíble llamarte José Manuel en las alturas. Pero bueno, es que sí, sí, llevo ya sí. muchas horas en el micro también y con muchas cosas y demás. Bueno, decía que es el principal de todos los que han conseguido sentar en el banquillo a David Sánchez Castejón. Hemos leído la sentencia, no la vamos lógicamente a desarrollar porque además ya se habló de ella por activa y por pasiva, pero yo le quiero preguntar a José María, 19 años de inhabilitación, no, 9 años y 18 al otro, ¿no? Sí, a Eso Gallardo, sí. es, sí, 18 así, si lo tengo aquí. Eso, Manos Limpias y tú en concreto estáis de acuerdo o os parece poco. Bueno, es que desde fuera de los no iniciados, para los no iniciados, nos parece muy poquita cosa, ya te lo digo. Bueno, sí, Yo he hablado con compañeros tuyos que me dicen, no, está muy bien, está muy bien. Se hablaba de que le iba a salir cárcel, de que... ¿Qué bueno, opinas? aquí tenemos que distinguir. Era un tema muy difícil, era un tema muy complicado. Los temas en los que se persigue a alguien que ha recibido un chanchullo, vamos a hablar claro, en que ha tenido ese trato de favor, es complicado porque nadie comete ese tipo de delitos con un notario al lado, sino al contrario. Son personas que van ocultando lo que van haciendo y donde hay que hacer una reproducción que afortunadamente tuvimos al comandante Balas, hizo una gestión magnífica con la investigación que para mí ha sido absolutamente ejemplar de la Guardia Civil, de la UCO. Es un cuerpo, sinceramente, que está en el top de los cuerpos de investigación a nivel mundial y es un trabajo extraordinario. Luego, por una parte, el trabajo exquisito de la jueza Viedma, una instructora absolutamente de lujo, y luego, modestamente, pues el trabajo que hayamos hecho desde Manos Limpias. Tanto en el caso de Miguel Bernat, para poner en marcha, siempre con ilusión, con la fuerza que siempre tiene para poner en marcha, bueno, las denuncias de quien intenta utilizar lo público como si fuera algo privado y después, bueno, pues mi labor como letrado en la llevanza del tema. Y fíjate que esto era muy complicado, era muy difícil. Pensemos una cosa, que Manos Limpias es una organización pequeña, es una organización que es un sindicato de funcionarios que viven de sus nóminas y que por tanto no tienen mucho dinero para poder hacer grandes proyectos como otros. Y sin embargo, Manos Limpias es quien mueve todas o la mayoría de acusaciones populares importantes de España existen gracias a Manos Limpias. Y pensemos una cosa, era muy difícil porque no teníamos el apoyo de la Fiscalía, no lo teníamos. Y teníamos una oposición frontal. Es decir, mientras hemos tenido que llevar un pleito modestamente como abogados penalistas, hemos tenido que soportar insultos del gobierno de nuestra nación, que nos hablan de lofer, que nos hablan de fachosfera, que nos hablan de pseudosindicato extrema derecha y tal. Y bueno, de una forma, pues sinceramente, muy desagradable funcionar de esa manera. Hay una cosa que la gente no sabe y permite que me extienda un poquitín, es que incluso Miguel Sí. Bernat llegó a sufrir una agresión. Es decir, en todo este periplo, estando, quiero recordar que estaba aquí en Calle Princesa, llegaron a agredirle. O sea, hemos llegado a vivir unas situaciones muy tensas. Pese a ello, pese a la dificultad, hemos conseguido sacar el tema adelante. Y una precisión. Nosotros no somos como el resto de acusaciones populares. Nosotros no pedíamos 6 años de cárcel. En absoluto. Nosotros lo que queríamos es que se declarase que alguien había entrado en Badajoz, hablemos claro, por la cara, que le habían dado un chanchullo, que habían creado un puesto a medida para él, que después había desarrollado ese puesto como le había dado la gana, que habían hecho una farsa de proceso selectivo para darle a él el puesto y que se había contratado a su mejor amigo, a uno de sus mejores amigos, simplemente pues para cubrir su voluntad y después que se había modificado esa plaza creando otra y camuflándolo bajo la apariencia de un mero cambio de nomenclatura. Bueno, todo eso ha quedado acreditado.
Y Mano Limpia se entiende, por tanto, que es un éxito absoluto y que hemos triunfado, que era lo que pretendíamos. O sea que estás contento con los 9 años de inhabilitación, ¿no? Nosotros hubiéramos, digamos, hubiéramos querido también una condena en el delito de la contratación del amigo de este señor, de David Sánchez Pérez Castejón. No lo hemos conseguido. ¿Qué le vamos a hacer? No se ha conseguido. Ya veremos, tenemos que estudiar, y lo tiene que estudiar el secretario general de Mano Limpia, Miguel Bernat, lo tiene que estudiar yo también, si finalmente recurrimos o no a la sentencia. Es algo que todavía queda tiempo y lo estamos recurriendo. Lo que sí que ya hemos manifestado al tribunal es nuestra voluntad de volvernos a querellar contra el señor Gallardo, el expresidente de la Diputación de Badajoz, porque hubo un tema concreto, que es el de la contratación del amigo de David Sánchez, que ese tema quedó prejuzgado para el señor Gallardo, porque hubo un defecto procesal en la fase de instrucción y no se le había tomado declaración. Esto es normal en casos tan complejos que pueda haber un pequeño desajuste como este. No se le tomó declaración en fase de instrucción y por tanto no se le pudo juzgar por ese tema. Desde nuestro punto de vista, si no se le ha podido juzgar, obviamente se le tiene que juzgar en un procedimiento distinto donde en fase de instrucción sí que se le tome declaración. Y por eso queremos, que es lo que hemos pedido ya, que en la sentencia se recoja esa expresa reserva que hizo Manos Limpias de acciones con respecto a esa acción penal para podernos querellar de nuevo contra el señor Gallardo. Justo Miguel Ángel Gallardo es el nombre que no nos salía antes. A este sí que le han caído Sí. 18 años de inhabilitación, Porque ¿no? a él lo condenaron por 2 delitos, efectivamente, sí, sí. Oye, y al resto, todos estos desconocidos, estos, todos cómo han quedado, todos Pues estos. esto a mí me da francamente pena, a pesar de que yo estaba acusando, he de reconocer que me daba pena por una sencilla razón, porque entre ellos había gente valiosa, hay que reconocerlo. Yo entre ellos, pues recuerdo una jurista que sinceramente estoy convencido que de haberla conocido en otras circunstancias, hasta nos hubiéramos valorado mucho como juristas y tal, porque me pareció una persona muy brillante, además lo dije en mi informe final, era una persona especialmente brillante como jurista. Probablemente de todos los que estábamos en sala, meto a los abogados, a la fiscal y a los magistrados, probablemente ella, si nos tuvimos que establecer en un ranking todos los juristas, ella estaría en el top, estaría muy arriba. Y a mí lo que me da pena es que personas tan brillantes, pues al final se dejen arrastrar para dar capricho a unos, pues, en fin, a esta serie de personas que detentan el poder en este régimen político y que lo hacen de esta manera, descarada, de esta forma grosera, ¿no? En beneficio propio. Esto es un mal endémico de España y me parece fantástico lo que hizo Manos Limpias y después lo que nos ha admitido la sala, que es algo en lo que la gente no pone el acento y me parece muy importante, y es que se haya condenado a esos funcionarios que son cooperadores necesarios para que el fin espurio de estos políticos y de esta persona poderosa pueda seguir adelante. Si los funcionarios se plantaran en su sitio, como por ejemplo hacía Miguel Bernat cuando era funcionario del Ayuntamiento de Madrid, a ver quién era el guapo que iba a pedirle a Miguel Bernat que se corrompiese en beneficio este de aquel. Lo hubiera echado a Miguel Bernat de su despacho a cajas destempladas, ¿no? Bueno, pues realmente eso es lo que queremos. Es decir, que se limpie la función pública. A mí me da pena porque digo, mira, este señor al final, que era el centro de todo y que es el, entre comillas, el causante de todo este embrollo, es el que menos pena se lleva. Mientras que muchos de los colaboradores, que eran funcionarios, que no se supieron plantar y que se dejaron llevar pues, por esa ola de corrupción que hay en España, en donde ellos no tenían ningún beneficio, hay que reconocerlo. El beneficio era para otro y la verdad a mí me da pena, he tenido que acusar porque era mi obligación, pero me da mucha pena que estas personas vayan a salir y se queden sin carrera. Pero me parece muy interesante la sentencia porque supone un aviso para el futuro al resto de funcionarios del país de, oiga, no ceda usted a los caprichos indeseables de algunos políticos porque pueden ustedes acabar sin carrera, como pasó en Badajoz con el escándalo del hermanísimo. Claro. Y el hermanísimo, la inhabilitación que le incluye, porque es inhabilitación de cargo público. Él tenía Bueno, él algún tenía un cargo cargo que público, era el de, bueno, el inventado, ¿no? no, no, era el de jefe, era el de coordinador de los conservatorios de Ah, puesto y después el de jefe de la oficina de artes escénicas, que de todas formas era complicado porque él no sabía dónde estaba, sabía en ¿dónde qué estaba? consistía, pero bueno, era el jefe de esta oficina, de esta entelequia. Él era el jefe de esto y entonces, claro, pues él no va a poder ir, lógicamente.
llamas a esta oficina. Sí que es cierto que él dimitió antes eh, y tal. Yo, con respecto a David Sánchez, creo que también, yo creo que muchos hermanos de políticos y muchos hijos, hijas, etcétera, etcétera, también se lo pensarán en el futuro. Y yo creo que es una persona que si no hubiera seguido ese camino, es muy probable que, por supuesto, el triunfo lo hubiera obtenido de otra manera y se hubiera podido evitar todo esto, porque es un hombre, obviamente, de ingenio indudable, nadie lo va a negar y es una persona que ha estudiado en su carrera, después ha tenido una formación musical indudable y es muy valiente abandonar una carrera profesional, técnica, como es el mundo de la economía para lanzarte a esto. Pero los atajos son malos y son malos para todo el mundo. A mí me decía alguien una vez, es que vais a impedir que este hombre triunfe. Y yo digo, en absoluto. Lo que tenga que ser su carrera artística lo será con o sin esto. Muchas personas, muchos artistas y muchos creadores tuvieron problemas con la justicia, desde Cervantes a Fray Luis de León, o sea que ha sido histórico a lo largo de la vida y ya en época moderna pues los Rolling Stones, recordemos en Canadá el procesamiento de Keith Richards, ¿no? Cuando hizo la canción aquella de Before Sí, the Make Me Run y cosas por el estilo, o sea, pero y pues ya han seguido, o sea, lo que será, lo que tenga que ser de su carrera artística será igual, pero yo creo que cometió un error dejándose llevar, yéndose a lo cómodo y yéndose, pues en definitiva, a lo que la misma sentencia ha calificado, pues que era un delito, en una palabra. bueno, pues yo creo que más o menos lo hemos entendido desde dentro, que es lo que queríamos. Ahora quiero saber, manos limpias, ¿dónde estáis? ¿Qué plan tenéis? ¿Qué necesitáis? Bueno, manos limpias, ¿Cómo sí, estáis? me, me- me agrada esta pregunta y me alegra esta pregunta, pero manos limpias es, al contrario de lo que dicen, ¿no? Que de lo que dicen algunos de los enemigos de manos limpias, los enemigos de manos limpias son personas que han cometido delitos, siempre, cuidado, dentro del mundo de lo Claro, claro. público, ¿eh? No es que sean adversarios políticos, porque Manos Limpias no es un partido político, no es como otros que van acusando y son partidos políticos, nosotros en absoluto. Y Miguel Bernat sí que fue político hace muchos años, pero Miguel Bernat no está en política desde hace muchísimos años, ¿no? Y se dedica únicamente al mundo sindical. Y realmente, claro, Manos Limpias sí que necesita, pensemos que Manos Limpias sí sufrió lawfare, hubo un lawfare tremendo, que fue el lawfare que iniciaron para aniquilar a Luis Pineda y la lucha que llevaba contra los Sí, excesos de la banca, en Pineda, concreto el sí, sí. BBVA, y fue pisoteado de la forma más ilegal y abrupta posible, y en ese ataque cayó también Miguel Bernat, con un ataque injusto. Pensemos que Manos Limpias le quitaron hasta sus bases de datos. Manos Limpias, cuando conseguimos la solución en el Tribunal Supremo, Manos Limpias no teníamos ni base de datos. No se sabía ni quiénes eran los afiliados. Se tenía ingresos cero. Entonces, poco a poco se va reconstruyendo. Lo que pasa que hubo una intervención injusta, ilegal y bárbara con la prisión provisional de Manos Limpias. Fíjese, señor, que ahora se declara ilegal por parte de la Audiencia Provincial de Madrid las medidas cautelares contra Begoña Gómez. Bueno, la medida cautelar fue la que tuvo Miguel Bernat, que con 70 y muchos años tuvo 10 meses de prisión, ¿eh? Y aparte, ahí no a Begoña le dejaban ir el juez Peinado, que creo que en esto se equivocó, pero al margen de eso, el juez Peinado, la medida cautelar me refiero, le permitió ir a Begoña Gómez al Reino Unido sin mayor cortapisa. Recordemos que el juez Pedraz no permitió a Miguel Bernat ir a atender a su anciana madre, casi centenaria, ¿verdad? Cuando estaba enfermo en Valladolid, y obligando a su hijo para poder atenderla, tener que estar también bajo arresto domiciliario en casa de la madre, lo cual era una barbaridad a un señor de 70 y muchos años. Es decir, eso sí que era la ofer, eso sí que era una cosa tremenda. Yo no me cansaré de decirlo, porque es la verdad. Pero claro, de entonces acá han pasado muchos años y realmente el mundo actual es un mundo muy mediático, es un mundo de redes sociales, absolutamente, y sí que es cierto que estamos intentando modernizar, se va a intentar modernizar Manos Limpias para poder tener acceso a nuevas formas de financiación. Hoy en día no se puede uno financiar como en el año 87, es imposible. Me refiero decentemente. Indecentemente ya sabemos que era Filesa, Matesa, Tenesport, pero decentemente ya no se puede uno afiliar, perdón, captar recursos así. Queremos captar recursos y sobre todo hacer un llamamiento a la gente para que ayude, se ponga en contacto con Manos Limpias y nos ayude económicamente, porque mover en estos procesos cuesta mucho dinero. Hay que mandar gente a Badajoz, en este caso se me envió a mí, pero también a la abogada Julia Evanistoa, hay unos gastos de procurador, hay unos gastos de fianzas que hay que pagar, y claro, sin toda esta labor, pues el señor David Sánchez Pérez Cartejón Sí, seguiría sí. todavía en su puesto, a lo mejor ya no sería oficina de artes escénicas, sería, bueno, no sabemos qué,
otro puesto y tendría otro amigo allí y estarían llevándose parte del erario público a cambio de no se sabe qué. Y esto es así. No existiría tampoco otros casos muy conocidos que todos sabemos y que están ahí en el candelero, ¿no? El caso Morodón hubiera existido, por ejemplo. Entonces sí que queremos la ayuda de la gente normal y corriente, como nosotros que nos esté escuchando. Sí que querríamos que pudieran aportar lo que ellos puedan, ser colaboradores, unos en mayor medida, otros en menor medida, de manos limpias. Y esto sí que lo necesitamos, sinceramente. Bueno, José María, no sé si me quedó algo por preguntarte. Tenemos Pues sí, todavía 2 o 3 minutos y los... no queda una cosa, pues mira, sí que queda una cosa, y es curiosamente la necesidad, ¿no?, de la acusación popular, que no tiene que entender la gente. Este gobierno, que es un gobierno, desde mi punto de vista, muy contrario, muy agresivo con las libertades, ¿no?, ha intentado agredir una libertad esencial, que es la de la acusación popular. Claro, en un país donde tenemos una fiscalía como España, recordemos lo que decía Pedro Sánchez, y la fiscalía de quién depende. Bien, perfecto. Qué casualidad que en el caso de Begoña Gómez no acusa a la fiscalía y en el caso del señor David Sánchez Precastejón, la fiscalía no acusó vergonzantemente. Ahí me dolió mucho, porque en la fiscal pues fueron bastantes horas de trabajo en instrucción y he de reconocer que le cogí aprecio. Pero sin embargo, yo creo que la actuación de la fiscalía no estuvo a la altura de lo que se espera de un fiscal. Si, no, si fuera solo por la fiscalía, no hubieran existido esas dos causas. Una de ellas ya tiene sentencia y condena, ¿eh? Y no existiría. Luego, esto no son recortes de prensa, esto no es la OFER, esto es un tribunal con 3 miembros que por unanimidad ha condenado a toda esta gente. Bueno, pues que piensen de que y que defiendan a aquellos partidos que defienden la acusación popular y que ya saben que quien está en contra de la acusación popular, en el fondo está en contra de sus libertades y está en contra de sus propios privilegios. Muy bien, José María. Bueno, nada, ahora nos vamos a ir de vacaciones. En septiembre te volveremos a llamar, como siempre, mucho menos de lo que deberíamos, y nos vas a hablar también de otras cosas que estarán Muy bien. cocinándose Muchas gracias a seguro. vosotros. Muchas Hasta luego. gracias por atendernos. Adiós. Pues nada, continuamos.